Imagínense esto. En un tribunal, la libertad de una persona puede estar en juego. Y todo depende de una mancha de sangre, una firma en un documento o los restos de un incendio. Pero a ver, ¿cómo podemos estar seguros de que la ciencia que interpreta esa evidencia es, bueno, ciencia de verdad? Hoy vamos a explorar esa línea tan fina, pero tan crucial, donde se encuentran la ciencia y la justicia. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en un juez. Es un experto, sí, pero en leyes. ¿Sabe de balística, de genética, de toxicología? Pues probablemente no. Entonces, ¿cómo hace para no ahogarse en ese mar de datos súper complejos y tomar una decisión que al final del día tiene que ser justa? Es un desafío enorme. Bueno, pues ese es justamente el dilema científico de la justicia. La responsabilidad que tiene un juez es, inmensa. Una sentencia te cambia la vida por completo. Y todo depende de que se entienda bien, pero de verdad bien, la ciencia que hay detrás de cada prueba. Y es que, si lo pensamos, esto pasa en casos de verdad todos los días. A ver, ¿qué nos dice exactamente el rastro de una bala? ¿O esa firma en el contrato es real? ¿O la falsificaron? ¿Y el incendio? ¿Fue un accidente o fue provocado? Ojo, estas no son preguntas para abogados, ¿eh? Son preguntas para científicos. Y las respuestas están ahí, escondidas en la evidencia, esperando que la ciencia correcta las saque a la luz. Ok, entonces, si el juez no es un científico, ¿cómo se resuelve este enredo? Bueno, por suerte, la justicia no está sola. Tiene un aliado clave, el perito. O como se le conoce también, el testigo experto. Pero, a ver, un perito no es solo alguien que sabe muchísimo de algo. No, no, no. Su verdadera magia, su superpoder, es ser un traductor. Es como un puente entre ese lenguaje súper técnico, casi críptico, de laboratorio, y la claridad que se necesita en un tribunal. Su trabajo es hacer que lo complicado se vuelva simple, y que lo que no se ve, de repente todos lo entiendan. Y esta idea es fundamental. De verdad, de nada sirve ser un genio en un campo si no se sabe explicar de forma clara, de forma que convenza. El poder de un perito no está solo en lo que sabe, sino en cómo lo transmite, en su capacidad de enseñar y persuadir usando la ciencia como su argumento principal. Hasta aquí todo suena bien, ¿no? El experto llega, explica y se hace justicia. Pero, ¿y si la ciencia que presenta este experto no es tan sólida como parece? Ahí es donde la cosa se pone complicada. Y este es el verdadero peligro, porque un supuesto experto puede hablar muy bonito o ser súper convincente, pero si sus métodos no son confiables, lo que se conoce como ciencia basura, el resultado puede ser una injusticia terrible. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo separamos el grano de la paja? ¿Cómo distinguimos la ciencia de verdad de la que solo es una imitación? Lo que hace falta es un filtro, así de simple, un control de calidad. Un sistema para evaluar la ciencia antes de que llegue a oídos del jurado o del juez, y así poder separar lo que es confiable de la ciencia basura. Y esa solución, ese filtro, llegó. Y llegó con un nombre que cambió las reglas del juego para siempre, el estándar Daubert. Con el estándar de Ibert, el rol del juez cambia por completo. Ya no es solo un espectador pasivo que escucha a los expertos, no. Ahora se convierte en una especie de guardián o portero. Su misión es proteger el juicio, asegurarse de que solo entre la evidencia científica que sea realmente fiable. Para que se entienda bien por qué esto fue tan revolucionario, hay que ver qué había antes. El estándar anterior, llamado Frey, era súper simple. Básicamente decía, si la mayoría de los científicos lo acepta, entonces vale, y ya. Pero Daubert es otra cosa, es mucho más riguroso, más detallado, una lista de verificación, por así decirlo. Vamos a verla. Aquí están los 5 pilares de este filtro Daubert. Y ojo, no es una lista de sí o no súper estricta, ¿eh? Es más bien una guía flexible para que el juez pueda evaluar si una técnica científica es sólida o no. Vamos a desglosarlos uno por uno. El primero es la base de toda la ciencia moderna, una idea del filósofo Karl Popper. La pregunta es, ¿esta teoría se puede poner a prueba? Y más importante, ¿se podría, en teoría, demostrar que es falsa? Porque si una idea no se puede refutar de ninguna manera, pues no es ciencia, es una creencia, un dogma. El segundo punto tiene que ver con la validación de la comunidad. O sea, no basta con que un solo experto lo diga. La pregunta es, ¿otros científicos, sus pares, han revisado este método? ¿Lo han criticado? ¿Lo han validado? Si se ha publicado en revistas científicas serias, normalmente es una buena señal de que ya pasó por ese filtro. Vamos con el tercero, la tasa de error. A ver, seamos claros.
Ninguna técnica científica es perfecta, ninguna es infalible. De hecho, la buena ciencia es la que conoce sus propios límites. Por eso es vital preguntar, ¿qué tan seguido se equivoca este método? Conocer esa tasa de error le da al juez una idea muy clara de qué tan confiable es el resultado. El cuarto punto son los estándares de control. Esto es básicamente sobre la consistencia. La pregunta es, ¿hay reglas claras y establecidas para aplicar esta técnica? ¿Se siguen siempre los mismos pasos? Tener protocolos estandarizados asegura que los resultados no sean una cuestión de suerte o que a un técnico se le ocurrió hacerlo de una forma diferente ese día. Y por último, el quinto criterio. ¿Recuerdan el estándar Frey que mencionamos? Bueno, pues sigue aquí. La aceptación general en la comunidad científica todavía importa, sigue siendo un buen indicador. Pero, y esto es lo importante, ya no es el único factor. Ahora es solo una pieza más del rompecabezas. Bueno, y aunque toda esta historia del estándar Daubert empezó en Estados Unidos, su lógica es tan potente que ha cruzado fronteras. Se ha convertido en una especie de lenguaje universal para la ciencia forense. Lo que nació en la Corte Suprema de Estados Unidos para nada se quedó ahí. Países como Canadá o Australia lo han adaptado a sus sistemas. Y su influencia ha llegado también a América Latina, por ejemplo, a Colombia y a Perú. Y es que al final, la necesidad es la misma en todas partes, que la justicia se base en ciencia de la buena. Y claro, esta búsqueda de un estándar global no ocurre sola. Hay organizaciones como GLAFIMS que se dedican precisamente a eso, a promover y unificar las mejores prácticas de la ciencia forense en todo el planeta. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Es gente de verdad trabajando en ello. Expertos como el doctor Víctor Gutiérrez Olivares de México, por ejemplo, son parte activa de esta comunidad global. Van a congresos, comparten conocimientos, todo para fortalecer el papel de la ciencia en la justicia. Y es que esta colaboración es constante. Cuando vemos que en un congreso participan expertos de 6 continentes distintos, nos damos cuenta de que no es un esfuerzo aislado, es un movimiento global, continuo, para que la ciencia en los tribunales sea cada vez mejor. Y todo esto nos deja con una pregunta bien importante de cara al futuro. A ver, el estándar Daubert se creó pensando en evidencia física, ¿no? Manchas de sangre, balas, pero hoy, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Con la evidencia digital que se puede manipular. ¿Son suficientes estas reglas para proteger la verdad en el siglo XXI? La tecnología avanza a una velocidad increíble, y la justicia, pues tiene que correr para no quedarse atrás. La búsqueda de la verdad, como vemos, nunca termina.